Hola, muy buenas tardes para todos los que están viendo este video en el marco de la estrategia Hospital Padrino Investiga. Vamos a hablar hoy sobre la producción de protocolos de investigación y específicamente cuál es su estructura. En sesiones anteriores hemos hablado de que la investigación es un proceso que tiene diferentes etapas en su planeación. Iniciamos con una idea de investigación, como lo vemos en este cuadro amarillo. Esa idea logra perfilarse al identificar un problema de investigación. Luego pasamos a una fase donde vamos a hacer una revisión de la literatura indexada respecto a ese problema de investigación para poder consolidar una pregunta de investigación que tiene diferentes formatos. Posteriormente, hacemos el planteamiento del problema de investigación. Eso constituye la formalización de la idea, donde se va a precisar esa idea de investigación y se precisan las características del fenómeno a estudiar según nuestros intereses e intenciones como investigadores. Posteriormente vamos a seleccionar una ruta metodológica para dar respuestas a pregunta de investigación que planteamos anteriormente, que puede ser por una ruta metodológica cuantitativa en la cual nos interesa medir la magnitud y la distribución de un problema. Podemos tener una ruta cualitativa en la cual eh, lo que pretendamos hacer es describir el problema de investigación, conociendo las perspectivas, emociones de los sujetos de investigación, o podemos tener una ruta metodológica mixta en la cual se combinen aspectos metodológicos de la ruta cualitativa y de la ruta cuantitativa. Entonces, en esta presentación vamos a encontrar un cuadro del equipo investigador, introducción, hablaremos de cómo se debe hacer el marco teórico, cómo se justifica el problema de investigación, cuál es la pregunta y cuáles son los tipos de pregunta que existen, la hipótesis de los estudios, cómo se plantean los objetivos, cómo se plantea la sección de resultados esperados, cómo se plantea la metodología, cómo se organizan las variables, tanto en las tablas donde tenemos las definiciones conceptuales y operativas y cómo se organizan esas variables en las tablas en blanco. Hablaremos también de cuáles son los aspectos operativos que se deben incluir en un protocolo de investigación, cuáles van a ser las estrategias de socialización de resultados y las consideraciones éticas dependiendo del diseño del estudio. Posteriormente hablaremos sobre una sección que es el marco legal que aplica para ciertos estudios de investigación, el cronograma de actividades, el presupuesto y, por supuesto, las referencias bibliográficas que deben estar presentes en todos los protocolos de investigación y los anexos solamente si aplica. Entonces, aquí tenemos un cuadro del equipo investigador que siempre se debe poner al inicio del documento. Aquí se ve cuál es el investigador principal, cuáles son los aportes, quién es el asesor metodológico o el epidemiólogo, el estudiante de pregrado y posgrado, si hacen parte, o si hay un coinvestigador. Y en la parte inferior de este cuadro están las palabras claves del protocolo de investigación, que son descriptores que se usan en la literatura científica. Entonces, cuando son en español se llaman DEX, pero cuando se usan en inglés se llaman mesh terms. Cada uno tiene un diccionario que ramifica las palabras dependiendo de su importancia y dependiendo también de su origen epistemológico. Entonces, en nuestro equipo investigador siempre encontraremos a un experto temático que es el que conoce mejor el área científica. Tenemos un experto metodológico que básicamente es el epidemiólogo que sabe cómo transformar esa idea de investigación y cómo se debe ejecutar. Tenemos también de una manera opcional personal en formación, personal asistencial si es requerido. También habrán miembros del comité de ética. Es posible que haya un miembro estadístico o bioestadístico y un equipo de logística y factibilidad dependiendo del tipo de estudio que se vaya a desarrollar. El título es una de las secciones más importantes de un protocolo de investigación que luego va a pasar a ser un manuscrito,
porque es el título va a ser leído por miles de personas. Entonces debe tener un número reducido de palabras, entre 15 y 20 palabras, no debe tener abreviaturas, fórmulas químicas o nombres patentados y siempre se deben utilizar términos médicos que sean pues comúnmente utilizados en la evidencia. Además, es importante, como lo muestra este ejemplo, que el título explique el diseño del estudio. Entonces, por ejemplo, en esto, aquí tenemos que este estudio, además de que su título es una pregunta, que es algo poco común, pues incluye el tipo de estudio que es un scoping review, una revisión panorámica de la literatura. Adicionalmente, se debe poner un resumen del proyecto de investigación al iniciar el protocolo con el objetivo de que pues sea una sección que pueda ser leído por personas interesadas en el proyecto. Esta sección debe incluir antecedentes, justificación, la pregunta de investigación, los objetivos y los métodos. La introducción del protocolo de investigación tiene 3 secciones. La primera sección es de contextualización y lo que hace es informar al lector sobre el problema de investigación. Esta se va a construir a partir de información obtenida de la revisión de la literatura y se debe poner la información más destacada en artículos científicos recientes, ojalá entre los últimos 5 a 10 años, dependiendo del tema de investigación. La segunda parte de la introducción destaca la justificación del proyecto de estudio, reconociendo que más allá de cerrar una brecha del conocimiento, cada tema de investigación que va a ser abordado pues tiene un impacto y por eso se debe justificar su realización. Posteriormente, en la parte final de la introducción, pues se expresa el objetivo de investigación y la hipótesis si aplica para el estudio. El marco teórico, yo siempre aconsejo que en los protocolos realmente se evidencie esa revisión de la literatura que se ha realizado, pero no que sea demasiado extenso como para desmotivar al lector. Además, es importante tener en cuenta que el marco teórico funciona como las gafas que se va a poner el investigador para entender el problema de investigación. Otra sección es la justificación, que como ya lo he mencionado en diapositivas previas, lo que hace es establecer la necesidad del proyecto, la pertinencia y la relevancia. Y es muy importante pensar, por ejemplo, cuál es el aporte del proyecto, además de generar conocimiento científico. Mm. La pregunta de investigación, como ya lo hemos abordado en sesiones previas, pues parte de una observación clínica, luego al revisar la literatura se confirma el vacío del conocimiento y luego se debe evaluar esta pregunta de investigación, su estructura y cuál es el aporte innovador que va a realizar. Adicionalmente, si estamos abordando una ruta cuantitativa, pues es importante que esa pregunta de investigación explique qué es lo que se va a medir y cómo se va a medir. Diferente a lo que sucede, por ejemplo, en una ruta cualitativa de investigación, donde las preguntas de investigación suelen ser más amplias, más generales, y a medida que se recolectan los datos o la información, pues se va precisando esa pregunta de investigación. Recordar que las preguntas de investigación que se resuelven a partir de la ruta cuantitativa tienen una clasificación como de frecuencia, factor de riesgo, diagnóstico, intervención, pronóstico o algunos estudios que abordan evaluaciones económicas en salud. Muy brevemente les mostraré los diferentes tipos de preguntas de investigación y es importante siempre tener en cuenta esta estructura porque dependiendo de ella seleccionaremos la metodología más adecuada y el diseño epidemiológico más adecuado para resolverla. Entonces, en la parte superior de la presentación tenemos una pregunta sobre prevalencia, mientras que en la parte inferior una pregunta sobre pronóstico global.
Entonces, esta pregunta de prevalencia seguramente se resolverá a partir de un estudio de corte transversal, mientras que una mm, pregunta de investigación sobre pronóstico global se va a desarrollar a partir de un estudio de cohorte. Otros ejemplos pueden ser preguntas sobre factores pronósticos o preguntas sobre modelos pronósticos. También hay preguntas que podemos desarrollar sobre métodos diagnósticos o sobre los efectos de una intervención. Independientemente del tipo de pregunta de investigación que logremos clasificar, siempre hay que ver estos criterios. La factibilidad tiene que ver con la posibilidad de poder desarrollar el estudio, si se tienen los individuos, los pacientes, el personal con experiencia técnica, tiempo y dinero, si hay los recursos financieros para desarrollar el proyecto. También si es una pregunta interesante, si es algo que la comunidad científica em, le resulta imperioso resolver. También si la pregunta es original, si representa una novedad para el mundo académico. También la pregunta de investigación debe referirse a un tema cuya investigación sea éticamente responsable, que cumpla con esas buenas prácticas clínicas de investigación y, por supuesto, una pregunta que sea relevante. Las hipótesis de investigación que están incluidas en un protocolo, que es todo este plan que se hace para un proyecto de investigación, se derivan del marco teórico y del planteamiento del problema. Además, es realizada por el equipo investigador después de que se ha hecho esta revisión de la literatura y obviamente es congruente con la pregunta de investigación y lo que hace es orientar hacia el problema que se está investigando y cómo se va a abordar. No todos los estudios requieren una hipótesis. Por ejemplo, los estudios de investigación cualitativa generan una hipótesis después de haber procesado los resultados. Pero, por ejemplo, otros estudios de la ruta cuantitativa sí establecen una hipótesis de investigación desde el inicio, porque lo que buscan es hacer una inferencia a partir de los resultados que se obtengan. En ese sentido, tenemos cuatro tipos de hipótesis generales, como los pueden ver en este cuadro. Las hipótesis se van a formular dependiendo del alcance del estudio. Algunos estudios exploratorios, si son los primeros en desarrollarse, pues no tienen una hipótesis. Pero hay otros estudios, por ejemplo, como los descriptivos, que sí van a establecer una hipótesis previa, por ejemplo, de relación entre dos variables o de la prevalencia de una enfermedad en un grupo específico. En este cuadro podrán encontrar entonces la diferente clasificación de las hipótesis dependiendo del alcance del estudio de investigación. Otro tema bastante importante son los objetivos de investigación en la ruta cuantitativa. Es importante establecer objetivos de investigación porque permite establecer ese paso a paso para resolver la pregunta de investigación. Estos objetivos deben expresarse con claridad, deben ser concretos y medibles, deben ser realistas y susceptibles de ser alcanzados. Además, hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo del estudio de investigación. Esta es una mnemotecnia también muy importante que suele utilizarse para recordar la estructura de los objetivos de investigación. Los objetivos deben ser específicos, deben expresar qué es lo que se quiere lograr, deben ser medibles, es decir, que deben expresar cómo se va a hacer la medición de eso que quiero medir. Deben ser alcanzables, dependiendo de los recursos disponibles que hayan. Debe ser realista, es algo que se puede hacer y debe ser oportuno. ¿En cuánto tiempo se estima realizar el proyecto?
Los objetivos específicos también son importantes, tienen una estructura específica y sirven de guía para conducir el estudio por etapas. No son una lista de actividades y son como soluciones a subproblemas que se deben resolver para poder responder la pregunta de investigación. Es por esto que los objetivos tienen un orden jerárquico, siendo el objetivo general de pronto el más grande y los objetivos específicos pues son hitos del estudio que son más pequeños. Como les mencionaba, los objetivos tienen una jerarquía. Esa jerarquía está derivada de la taxonomía de Bloom. Como lo pueden ver en esta pirámide, en la parte inferior tenemos la categoría del pensamiento que es memorizar, que es la más básica. A medida que asciende esta pirámide, las actividades del orden del pensamiento son más complejas, lo más complejo siendo crear. De manera que el objetivo general siempre debe estar al menos un escalón por encima de los objetivos específicos. Y además, siempre los objetivos deben iniciar con un verbo en infinitivo. Aquí pueden ver una tabla donde se clasifican las órdenes del pensamiento según la taxonomía de Bloom y también algunos ejemplos de verbos en infinitivo. La sección de resultados esperados tiene que ver con qué es lo que se espera encontrar de ese estudio, em, qué es lo que se espera describir de ese problema de investigación o de ese fenómeno de estudio. La metodología es lo más parecido a una receta de cocina. Tiene un orden cronológico, tiene ingredientes específicos y si yo soy lo suficientemente claro con mi metodología, otros investigadores podrían realizar el mismo estudio y obtendrían los mismos resultados. Por lo tanto, la metodología proporciona esa información que me dice qué tan replicable es mi estudio y qué tan válido es el proceso que hice para responder esa pregunta de investigación. Es por eso que proporciona los materiales y los métodos de manera cronológica. Además, la metodología es coherente con la pregunta de investigación y además indica qué es lo que se realizará para responder esa pregunta. Una de las secciones de la metodología es el diseño de estudio, que como ustedes sabrán pueden ser estudios descriptivos o analíticos, dependiendo obviamente de la pregunta de investigación. También se puede tomar un estudio de revisión, como revisión sistemática, revisión panorámica o revisión amplia de la literatura. Y pues la selección, como ya se los he mencionado, va a depender, obviamente, de la pregunta de investigación. Otros apartados importantes de la metodología son la población de estudio, que es precisamente aquella que se describió en la pregunta de investigación, los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, los de inclusión, por supuesto, son esas características que yo como investigador voy a identificar en esos pacientes y que los voy a incluir en el estudio. O en el caso de la revisión sistemática, se describen las características de esos estudios que voy a considerar para mi revisión sistemática. Los criterios de exclusión son características que no le permiten al individuo participar en el estudio, a pesar de tener al menos uno de los criterios de inclusión. Es importante que tengan esto en cuenta porque muchas veces existe la idea confusora de que un estudio, un criterio de exclusión es una negación de un criterio de inclusión y no es así. El tamaño de muestra y la estrategia de muestreo. Entonces, el tamaño de muestra se debe calcular dependiendo del diseño del estudio y es un tamaño aproximado y mínimo de los pacientes que se deberían incluir para tener cierto poder estadístico de esas inferencias que se hagan en un estudio. Y la estrategia de muestreo tiene que ver con cómo selecciono a esos pacientes que vamos a incluir en el estudio.
y también debe estar descrito en el protocolo. También es importante incluir en el protocolo cómo se van a recolectar los datos, si es una encuesta que voy a ponerle a los individuos o si voy a extraer datos directamente de la historia clínica. También se debe diligenciar quién va a recolectar la información, dónde se va a almacenar y quién va a tener acceso a esa base de datos. Nosotros como institución utilizamos EasyRedCap o RedCap, dependiendo de qué tan robusta sea la base de datos. Si tiene medidas repetidas o es muy extensa, utilizamos RedCap y solamente tiene acceso el equipo investigador y la información está anonimizada para que los pacientes no se puedan identificar. Hay unas adiciones específicas para los estudios de revisión, como por ejemplo especificar la base de datos donde se va a buscar la información, como por ejemplo establecer la ecuación de búsqueda que es necesario. Dentro del protocolo también se debe explicar cómo se van a manejar los datos y el análisis estadístico, incluyendo todas las pruebas que se van a realizar una vez la información esté recolectada. Las tablas de variables se deben incluir en el protocolo estableciendo el nombre de la variable, la definición, para que cualquier persona que lea el protocolo sepa la información que se va a recolectar. Adicionalmente, se debe establecer de dónde se va a obtener la información de cada una de esas variables. Este es un ejemplo de una tabla de variables, donde está la definición, el tipo de variable, el nivel operativo, la medida de resumen, el objetivo de investigación que ayuda a resolver esa variable y la fuente. Esta, por su parte, es una tabla en blanco, que lo que hace es organizar la información a como yo la voy a poner una vez desarrolle todo el proyecto de investigación y esté haciendo el manuscrito. Los aspectos operativos son aspectos necesarios que se deben desarrollar durante el proyecto. Incluyen aspectos administrativos, aspectos logísticos, se utilizan más que todo y son mucho más relevantes cuando hacemos estudios prospectivos o estudios con muestras de laboratorio, ya que se debe describir la secuencia en la que se realiza cada una de las actividades. La socialización de resultados nos permite planear a qué tipo de eventos o qué tipo de documentos vamos a generar una vez finalicemos el proyecto de investigación. Entonces puede ser un artículo científico, un póster en un evento académico o un resumen de política pública, por ejemplo. Las consideraciones éticas aplican para todo tipo de investigación en seres humanos. Y además, cada estudio debe tener la clasificación según la resolución 8430. Todos los estudios de investigación deben ser evaluados por el Comité de Ética de cada institución. Adicionalmente, si es necesario, los protocolos de investigación deben de incluir un marco legal dependiendo del problema de investigación. Y además debe existir un cronograma donde están las actividades del estudio y la temporalidad en la cual se van a desarrollar. Es importante también tener un presupuesto estimado para cada uno de los proyectos de investigación, ya que esto nos permite establecer la factibilidad de realizar. Y por último, pero no menos importante, se deben poner todas las referencias en formato Vancouver y se deben poner todos los artículos que se hayan descrito en el protocolo. Recuerden que es muy importante planear proyectos de investigación, porque la generación de conocimiento podrá impactar cómo se traten pacientes en un futuro. Gracias.
Mm.